Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las sagas, imágenes, animes y medios usados en este video, crédito a sus respectivos autores. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a Corvus no Genmu, yo solo la traduzco, les dejaré los links del fic y de su perfil en la descripción, gracias. La loca. Solo vas a volver a hacerte daño, ¿lo sabes? No. Esa pequeña voz de duda sonó en el rincón trasero de su mente, donde la había dejado de lado al comienzo de su última y probablemente más temeraria aventura. La ignoró y continuó trabajando, como siempre. ¿Y qué si vieras por ti mismo la evidencia de esta guerra? ¿Y qué si existe la posibilidad? Eso es todo lo que es, ya sabes, solo una posibilidad. Terminada la última inscripción, entró con cuidado en el corazón del círculo, donde había un sencillo pedestal de marfil esperando su tesoro, su reactivo para invocar a su servante elegido. Ella está muerta. No volverá a luchar por ti, a morir por ti. No otra vez. Apretó el tesoro con fuerza contra su pecho. No tenía idea de si su uso significaría su desaparición de este mundo y no le quedaba nada de ella que pudiera conservar como recuerdo, salvo los recuerdos agonizantes de tiempos más felices, los pocos que había en un pasado sangriento. Extendió la mano y lo dejó caer suavemente sobre el pedestal, conservando su lugar fuera del círculo de sangre y cenizas. Esto nunca funcionará. Inclinando la cabeza, comenzó. Tú que moras en el trono de los héroes. Si quisieras caminar por el mismo camino polvoriento que yo hacia la redención, entonces escucha mi voz que te llama y responde. Soy tanto un monstruo como un hombre. Soy un salvador de los olvidados. Mías son las manos manchadas por la sangre de inocentes que no pude salvar, mía es el alma manchada por aquellos que dejé atrás, y mío es el corazón eternamente roto. Si quisieras acompañar a un ser tan miserable como yo, entonces escúchame. Y ven a mí. ¿Ves? Nada. ¿Qué más podrías hacer? La luz dejó un rastro carmesí en el círculo. Un tornado surgió del centro de la estrella inscrita y destrozó los libros que quedaban en la habitación vacía. Se oyó un trueno, un repentino desgarro de las dimensiones, ya que el tiempo y el espacio se volvieron como papel y se rompieron con la misma facilidad para permitir la entrada de un ser que había muerto hacía mucho tiempo pero que estaba viva de nuevo, más fuerte, mejor y mucho más decidida ahora que nunca en vida. Entonces, todo terminó tan pronto como había comenzado. Bueno, mierda. Era la joven que él había esperado que fuera, pero no lo era al mismo tiempo. Tenía el mismo parecido, la misma palidez de piel pero sin las mejillas sonrosadas, la misma oscuridad de cabello de ébano pero sin el impresionante brillo de ojos esmeralda, y ella también tenía el mismo sello que descansaba suavemente sobre su pecho, pero eso era todo lo que había en ella. Dejando a un lado la ropa, la mujer que él había esperado que fuera no estaba tan rota como para ser reparada tan incorrectamente. Esta mujer estaba dañada y, aunque reparada, todavía tenía un borde afilado mientras descansaba tranquilamente al borde de la salvación o la condenación. ¿Estás feliz ahora? Ella habló y él casi lloró por la voz que tanto deseaba oír y que estaba tan mal al escuchar a quien no era del todo ella. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Has entrado en otra guerra. Enhorabuena. La duda no le impidió responder. Sí. Puedes luchar. Puedes matar. Y lo mejor de todo. Una luz ensangrentada brilló en el dorso de su mano derecha, líneas girando y retorciéndose sobre su carne visible de la extremidad para tallar la imagen hecha de tres partes distintas que juntas tenían una similitud inquietante con un corazón y una sonrisa con colmillos. Tienes la oportunidad de morir. ¿No estás feliz? ¿Por qué? Seguro que lo estamos. XXXX si yo tuviera un mundo propio, todo sería un sinsentido. Nada sería lo que es porque todo sería lo que no es. Y al revés. Lo que es no sería, y lo que no sería, sí lo sería. ¿Lo ves? XXXX él la conocía. No había ninguna duda al respecto. La conocía, pero no sabía absolutamente nada sobre ella. La conocía por su nombre y por la historia que la historia le contaba una y otra vez cuando él conservaba la bendita inocencia de la infancia. El de ella era su cuento favorito, uno que había memorizado perfectamente en su totalidad y fue por eso que la conoció como había sido entonces, desde el primer atisbo de su vida en el ciclo de sueños del que le advertían en el libro. Él la conocía. Pero no lo hacía. Algo le había sucedido, entre la ella de su historia y la ella de su presente, algo que la quebró, la destrozó y estuvo muy cerca de destruirla por completo.
Lo percibió en su forma de hablar, su voz de lengua afilada y de ingenio cínico, sino francamente morboso. Lo vio en la forma en que sus ojos se volvieron casi como hielo ante el más mínimo destello de llamas, y en cómo se escandalizaban cuando él mostraba lo que debería haber sido cortesía común y decencia humana. No sabía qué lo perturbaba más, si que esas cosas eran tan raras para ella que le resultaban casi ajenas, o que deseara conocer a quien quiera que hubiera instalado esos rasgos en ella y lidiar con ellos de la manera más agonizante. Ella no es la que querías, así que no pretendas preocuparte por ella de otra manera. Oh, pero lo intenté, querido Dios Todopoderoso, ¿cómo lo intenté? Pero ella estaba viva. ¿Qué razón más necesitaba para preocuparse? XXXX ahora te doy una advertencia. Tú o tu cabeza deben ser decapitados, y eso en un abrir y cerrar de ojos. Elige. XXXX ¿cómo te atreves? El berserker estuvo a la altura de su clase en todos los sentidos de la palabra locura. Porque solo un loco se atrevería a adoptar una postura tan suicida contra el archer que se autoproclamó rey de los héroes con las manos desnudas. Solo un loco agarraría las armas que no estaban destinadas a su toque traicionero y las reclamaría como suyas. Solo los locos harían que el hombre que se parara sobre los pilares del cielo descendiera a la tierra. ¿Me estás haciendo estar en el mismo terreno que tú? Yo, que pertenezco a los cielos. Tu descaro ha sellado tu perdición eterna. No quedará nada de tu cadáver, mestizo. Las gloriosas puertas de Babilonia se abrieron de par en par para su guardián, una grieta que permitió que una pequeña parte de su magnificencia se viera en el mundo. Las armas surgieron de los ondulantes charcos de luz, incontables en forma y propósito, pero ninguna igual a la grandeza que será su destino. Estos sin nombre son más grandes porque eran las armas antes de que se hubiera alcanzado su potencial y, por lo tanto, no tenían límite. Estas armas eran todo lo que podían ser antes de que sus leyendas se hicieran realidad y, si chocaban contra lo que se habían convertido, el futuro envejecido se haría añicos contra el acero recién forjado del pasado. El ceño fruncido del archer se desvaneció ante el más leve sonido y evitó que sus ojos rubios se fijaran en los perros callejeros que se atrevían a llamarse reyes en su presencia. En su lugar, su mirada se posó en un trío de dados que rodaban lentamente hasta detenerse justo ante sus pies. ¿Qué? Fue todo lo que el archer tuvo tiempo de decir cuando las puertas de Babilonia no se encontraron con su igual, sino con su superioridad, como una puerta de entrada al noveno círculo del infierno que abrió su puerta para permitir el paso de un morador natural. Un supervisor de los condenados, aún estaba lejos del nivel superior de los reyes del infierno, pero aún así era bastante merecedor del título más simple de señor demonio. Llamarlo humanoide sería un insulto a su pedigrí, aunque se ajustaba bastante bien a la forma de uno. Decir que es grande sería una verdad insulsa, ya que estaba lejos de ser un gigante, pero ¿qué importaba el tamaño en este caso? Se había tirado los datos, se había respondido a la llamada y ahora, ante este señor demonio del noveno círculo, había un enemigo al que derrotar. No. Había una comida para consumir. XXXX Yo también siempre pensé que los unicornios eran monstruos fabulosos. Nunca había visto uno vivo antes. Bueno, ahora que nos hemos visto, si crees en mí, yo creeré en ti. XXXX podrían haber sido 66 segundos. Bien podrían haber sido 6 horas. Si los resultados hubieran sido diferentes, tal vez eso hubiera importado, pero tal como fueron las cosas, realmente no importó. Archer ha muerto por el medio más impío. El maestro de Rider estaba arrodillado al costado del carro de su servant, vomitando los restos de sus comidas anteriores, mientras que el propio rey de los conquistadores tenía una expresión extrañamente sombría. Lancer solo había estado observando al principio, pero hacía mucho que se había dado la vuelta, con el rostro oculto en las sombras. Saber solo estaba de pie entre la escena y su maestra, que lloraba y trataba de sacar de su mente lo que había presenciado, mientras que el rey de los caballeros permanecía estoico ante la condenación absoluta desatada. El berserker era el único testigo que aparentemente no se vio afectado por la carnicería y había girado su visera roja brillante hacia las sombras desde donde se habían tirado los dados antes de volver esa mirada por completo hacia la saber. Sus hombros temblaron, la oscuridad se agitó como un mar en medio de una tormenta antes de que aullara como una bestia y se lanzara hacia adelante, tomando un trozo de la farola cortada como su arma.
Lo bajó preparado para encontrarse con la longitud segura de una espada invisible y, si todavía fuera capaz de hacerlo, se habría sorprendido por la aparición repentina de mariposas seguidas por el relincho rugiente de un caballo antes de ser aplastado en el aire como una mosca y enviado a volar por el cielo de medianoche como un cometa. La entrometida era una mujer joven, delgada como una rama y apenas más alta que la propia Saber. Sus mechones de pelo castaño le caían justo debajo del cuello y sus ojos, a pesar de ser del mismo tono impresionante de esmeralda, eran oscuros y siniestros en su rostro pálido. Su vestido era un atuendo de la época victoriana, pero parecía deformado en una interpretación de algún loco de la era del vapor. Su delantal estaba hecho de cuero y estaba atado a su espalda por un reloj alado que hacía tic-tac constantemente. Llevaba guantes sin dedos con hebillas en las manos, que fluían hacia los hombros abullonados de su vestido negro y de su cuello colgaba un colgante de plata, del que colgaba el símbolo griego de Omega. Saber, lejos de preocuparse por quién era esa chica además de una servant, probablemente Caster, hizo la pregunta más pertinente que podía. ¿Qué demonios es eso? Con eso se refería el arma que la servant aferraba con fuerza en sus manos, si ese título pudiera ser apropiado para algo que nunca estuvo destinado a ser llevado a los campos de batalla. En sus manos había un caballito de madera, un juguete infantil que consistía en una vara larga sobre la que estaba sujeta la cabeza intrincadamente tallada de un caballo, o un unicornio en caso de este objeto en particular. Sin embargo, en sus manos era un arma tanto como cualquier hoja, tal vez incluso más. Eso se llama un swing de home run, proclamó en voz alta una voz amistosa desde las sombras de donde había surgido el servant. No podría esperar menos de ti aunque lo intentara, mi Avenger. El maestro de la Avenger dio un paso adelante con los ojos cerrados y una ligera joroba en la espalda, como si estuviera medio preparado para andar a cuatro patas. Su cabello, rojo como la sangre y el doble de oscuro, le caía en largos flequillos sobre el rostro, mientras que la parte de atrás estaba atada en una enorme trenza que le llegaba justo por encima de las rodillas. Se podría decir que iba vestido de manera bastante informal, si no fuera por el hecho de que casi toda su piel estaba cubierta de tela, ya fuera ropa real o un apretado envoltorio de vendajes. Solo su rostro y su mano derecha, que estaba marcada por los sellos de comando, estaban libres de esta extraña obsesión. Avenger, susurró Saber. Imposible, pensó, los 7 ya han sido convocados, no puede haber un octavo. Sin embargo, ¿qué más prueba necesitaba que la que sus propios ojos le permitieron ver? Aunque hizo como si girara la cabeza hacia el cielo, el maestro de la Avenger mantuvo los ojos firmemente cerrados mientras hablaba. Tienes un brazo bastante fuerte, Avenger. Creo que incluso lograste golpear a ese tipo que merodeaba por las cajas de allí. Los ojos del Lancer se abrieron un poco antes de desaparecer rápidamente de la vista. Y luego entonces, aún hay dos. Disculpa pero, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? El maestro de la Avenger giró la cabeza para mirar a Iris Biel von Einsvern. No lo sé, señorita. Se rió entre dientes y señaló sus vendajes. No soy yo mismo, no del todo, como puede ver. La Avenger se volvió bruscamente hacia su maestro. Abraham, lo prometiste. En su defensa, el maestro vendado parecía arrepentido, pero en realidad, es tan cierto como cualquier otra forma en que lo hubiera dicho. Además, aparte de ti, solo está Caster cuyas identidades aún se nos escapan y apostaría un centavo a que lo averiguaremos antes del amanecer. La Avenger suspiró con la exasperación de quien siempre se ha visto rodeada de estupideces sin sentido. Sea como sea, por favor perdóname si no quiero hacer el ridículo como lo ha hecho aquí su majestad el rey. Exactamente. Saber asintió en acuerdo con la Avenger, pensando que había una servant femenina con la misma cantidad de dignidad que ella. Eso fue hasta que se dio cuenta de que tanto Avenger como su maestro la estaban mirando y que el Rider no lograba ocultar el hecho de que se estaba riendo. Espera, ¿no querrás decir que soy una chica? No, no lo veo, ¿y tú? Preguntó el maestro a su servant. Intento no hacerlo, dijo antes de lanzarle su arma. Ya terminé de jugar con ella, por ahora. Su maestro lo atrapó fácilmente y en el momento en que tocó su mano, se rompió como nieve en el viento y volvió a ser lo que había sido antes. Un juguete. Abraham lo miró y suspiró mientras lo hacía girar una vez como un bastón, pero el juguete desapareció a mitad de camino, un hechizo que o bien no tenía intención de realizar o lo tomó desprevenido y tropezó un poco antes de recuperar la compostura.
XXXX me pidieron que identificara a su familia en la morgue de Oxford. Su hermana era aún perfectamente reconocible, no puedo decir lo mismo de sus padres. Está enferma, sin duda. Imagina cosas extrañas. Tiene un complejo de héroe, un deseo innato de ayudar a los demás, la incapacidad de ayudarse a sí misma y la necesidad de arreglar el mundo. Está intentando desbloquear el verdadero significado de su vida y no sabe quién tiene la llave. XXXX lo sabías. Abraham ni siquiera levantó la vista de donde estaba recostado en el sofá, con la evidencia de su conocimiento tan clara como el día en sus manos. Lo supe en el momento en que respondiste. Tu atuendo no era irreconocible, ¿sabes? Tocó la tapa del libro para enfatizar. Bueno, claro, antagonízala, eso la hará feliz, ¿no? No es eso lo que quise decir y lo sabes. Miró fijamente el libro que tenía en las manos como si solo sus ojos pudieran convertirlo en polvo. ¿Tanto te molesta esto?, le preguntó, cerrando el libro y sentándose para mirarla directamente con los ojos completamente abiertos, revelando todo su esplendor color ébano. Que tú y tu mundo son amados por innumerables personas. Que la tuya es una historia que va más allá incluso de las leyendas con las que estamos en guerra. Los halagos tampoco van a funcionar. Ella mantuvo su mirada fija en el libro, una mano agarrando con fuerza el aire, pero bien preparada para el agarre del acero. No es toda la historia y ese mundo que tanto amas ya no es el agradable sueño de una niña egoísta y mal engendrada. Parpadeó y sacudió la cabeza antes de girar sus orbes esmeralda para encontrarse con los de color ébano. ¿Lo viste? No. ¿En tus sueños? No llamaría lo que he presenciado un sueño, ni tampoco una pesadilla. Lo que vi. Sacudió la cabeza. Me ayuda a entenderte un poco más. No quiero ni necesito tu compasión. Espetó la Avenger. ¿Compasión?, le preguntó Abraham. No puedo decir con total sinceridad que no hay una parte de mí que llore por lo que has sufrido, pero no te tengo lástima. Si tuviera que ponerlo en palabras, lo llamaría admiración. ¿Qué? La había pillado por sorpresa y ella lo demostró claramente. No hay nada admirable en mí. No. Tú, que fuiste entregada a esas monstruosas criaturas de una humanidad ya destrozada para que te destrozaran aún más. Tú, que fuiste llevada a ese pozo de depravación inhumana y saliste por tu propia voluntad con la cabeza en alto. Tú, que fuiste engañada por el asesino de tu familia que quiso convertirte en prostituta como cada niño huérfano que le enviaron. Tú, que descubriste la verdad de la muerte de tu familia y no buscaste venganza sino justicia en su propia pureza. ¿Es que todo eso no es algo digno de admirar? La Servant no dijo nada, habiéndose quedado sin palabras. Lloro por ti, pero no te tengo lástima, repitió. En toda mi vida solo he admirado a 3 personas. Un hombre que buscaba más de lo que jamás había deseado, una mujer que sangró demasiado por los demás y un tonto que puso todo lo que era en todo lo que hacía. Puedo decirte ahora que hay una 4ª persona en esa lista y para verla, todo lo que necesitas hacer es mirarte al espejo. Tal vez entonces veas a la persona que yo veo. No a la Servant, ni a la Avenger, solo a ti. XXXX Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Un solo paso desde el puente de Londres podría terminar con mi viaje. El fracaso como epitafio. Vamos, esperaba que fueras más valiente. XXXX Bueno. Tú lo pediste. Abraham no pudo evitar un suspiro de remordimiento. Sí, había pensado que el intercambio de gritos entre su Avenger y la Saber en este supuesto diálogo del Grial del Rider no podía empeorar, pero había pensado que los golpes vendrían después, tal vez incluso las armas se sacarían, pero ciertamente no esto. Un ejército de sombras, la camarilla de Assassins, aquí para él o para Avenger, y solo podía aventurar una conjetura sobre cuál. Supuso que él era objetivo más evidentemente fácil con su terrible apariencia, pero realmente pensaban tan poco de su Avenger como para enviar solo un pequeño ejército. ¿Tú, Avenger? Parpadeó y se preguntó cuándo había ocurrido eso, su referencia a Avenger como suya. Un pensamiento para otro momento, quizás. La Avenger estaba de pie, sosteniendo los restos destrozados de una taza de té en sus manos, mientras miraba fijamente a las figuras en las sombras. Malditos assassins. No intenten intimidarme, estoy muy nerviosa. Otra daga salió volando de la oscuridad, esta vez para perforar carne en lugar de porcelana, pero nunca lo logró.
No cuando una ráfaga de mariposas envolvió a la Avenger y la llevó a un lugar seguro a solo unos metros de distancia. Sus ojos se entrecerraron aún más. Estoy sintiendo esa sensación de nuevo. Estoy mirando a través del cristal, y él tiene una sonrisa de Cheshire. Los ojos de su maestro se abrieron con sorpresa, pero no se atrevió a interrumpir su cántico. Cierro los ojos y vuelvo a soñar, y quizás ahora lo entiendas. Los assassins se movieron, Ryder apretó sus poderosos puños y Saber agarró con fuerza la empuñadura de su espada invisible. Por su naturaleza como servants, fueron los primeros en comprender el funcionamiento, el significado de las palabras de la Avenger, el poder detrás de ellas mientras traían a la existencia su mundo conceptualizado a este plano de existencia. Para entender lo que este lugar me ha dado. Solo toma mi mano y lo verás. La Avenger extendió su mano como para darle la bienvenida a la Assassin Líder. Los maestros se estremecieron con repentina comprensión cuando el mundo que conocían desapareció en el reino de los recuerdos, ya que este ahora era su mundo de origen, sino de la creación de Avenger. Esta era la imaginación de una sola persona que se manifestó básicamente para decirlo en términos de la magia. Bienvenido a mi país de las maravillas. Una cánica de realidad. Una 3 veces maldita cánica de realidad. Nadie se movió, nadie se atrevió a hacerlo por miedo a que ese páramo de un castillo que se desmoronaba y profanaba cada vez más, condenando por completo incluso la tierra que se encontraba debajo de ellos. Tentáculos marchitos y llagas de carne con costras cubrían las grietas y los muros exteriores desmoronados. Las torres estaban pálidas y sin brillo, aunque estaban rematadas con magníficos puntos rojos coloreados por inconmensurables galones de sangre derramada. El castillo propiamente dicho era la fuente aparente de los tentáculos marchitos y fue construido a propósito para soportar un enorme agujero en forma de corazón en su centro y, dado que su puerta de hierro ensangrentada tenía un diseño similar, solo agregó un poco más de verdad. La identidad de la Avenger. De ninguna manera no es como que Irisbiel von Einsberg o Avervelvet lo creyeran. Ambos habían leído los libros y, en el caso de la homúnculo, también varias variedades de películas, y ambos sabían perfectamente que la chica que aparecía en los libros era, de hecho, una persona real. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era la historia de la chica en sí, no como lo que podía convertirla en un espíritu heroico, pues la suya no solo era una historia que estaba en los estantes de todas las librerías del mundo entero, sino lo que podía convertir las inocentes ensoñaciones de una niña en la peor pesadilla de una mujer, o mejor dicho, de un demonio. ¿Cómo podría este lugar infernal ser el país de las maravillas de Alicia? Al volver a mirar a la Avenger, ambos se sorprendieron al ver que su atuendo había cambiado, ya no era el vestido estándar que a menudo se asociaba con ella, sino uno de diseño casi real, predominantemente rojo con toques de negro y caléndula. Los guantes negros hasta los brazos estaban cortados para parecerse a las torres de un castillo y el vestido en sí tenía un patrón de corazones en el corpiño, mientras que un tablero de ajedrez descansaba sobre la falda. El lazo estaba sujeto por una calavera en forma de corazón y su delantal ahora tenía los signos astrológicos de Venus y Leo, la doncella y el león juntos para formar. Una reina, susurró Abraham. Avenger, cuya mano todavía estaba tendida hacia el líder de los asesinos, la presionó hasta formar un puño. El suelo tembló una vez y, con la rapidez con que atacan las serpientes, las extremidades se liberaron del abrazo de la tierra y levantaron los cuerpos enterrados bajo ellas. Soldados, con formas de barajas de cartas, toda la horda tan muertos como el polvo, todos armados, los haces con armadura de pie entre los assassins y sus presas. Aunque poseían músculos y carne salientes de sus cuerpos de papel, las cabezas de los soldados no eran más que calaveras cuyas cuencas oculares nacían con la forma de la suite que seguían. Diamantes, picas, tréboles y, sobre todo, corazones. Todos. El suelo tembló una vez más, tentáculos carnosos se liberaron de la base del lejano castillo mientras el enorme agujero en forma de corazón en el centro se llenó de piel estirada. Perderán. En el centro de la imagen apareció un ojo, enorme como un campo de fútbol, con una pupila en forma de un corazón tan rojo como la sangre recién derramada. Se movió y giró de un lado a otro antes de centrar su mirada enloquecedora en los minúsculos humanos que se encontraban debajo. Las puertas de hierro se abrieron de golpe y una boca humana se abrió de par en par en un grito primordial de rabia y locura inhumanas. Cabezas.
Los soldados de cartas levantaron sus armas y atacaron a los assassins reunidos, quienes aún lucharon notablemente bien. Muchos de ellos lograron derribar al menos a 3 soldados antes de que 7 más los atacaran. La líder de los assassins, el verdadero anciano de la montaña, que de hecho era una mujer, observó el caos que la rodeaba, pero no hizo ningún movimiento para atacar o defenderse. Ella y sus muchos yo alternativos fueron enviados a una misión suicida, eso era obvio ahora, pero al menos podía tomarse un respiro de esto. Snicker, el hombre que la condenó a ella y a su familia a muerte, nunca alcanzaría el Grial. Snack. La cabeza de la Assassin cayó y con ella, la profana oscuridad de Darkness, el reino de la sangrienta reina de corazones. El país de las maravillas se había retirado una vez más al reflejo del espejo, y sus habitantes se habían desvanecido en la madriguera del conejo, salvo por su única reina verdadera. Ella, que había viajado no una, ni 2, sino 4 veces a este mundo enloquecedor y se había arraigado tan profundamente en él que era tan parte de ella como ella lo era de él. La Avenger se quedó de pie con la espada vorpal en la mano, la sangre fluía por su filoso borde mientras miraba la última luz que se desvanecía de su filo retorcido mientras se desvanecía en el éter brillante del desaparecido país de las maravillas. Había desaparecido el atuendo propio de una realeza y ahora estaba el vestido de la chica que tropezó con los talones y cayó de cabeza en el subsuelo, en el que atravesó el espejo, que cayó en la locura y derrotó su dominio sobre su preciado reino, y que se enfrentó al regreso de la locura y reunió sus recuerdos destrozados. Y esa era Alice Liddell. XXXX estadísticas. Clase. Avenger. Identidad. Alice Liddell. Estadísticas básicas. Alineamiento. Neutral caótico noble phantasms. A más. Fuerza. C. Máximo. B. Maná. D. Resistencia. C. Máximo. B. Agilidad. B. Máximo. A. Suerte. B. Habilidades de clase. Mejora de locura. C. Resistencia mágica. B. O. Métodos de locura. Histeria. Habilidades personales. Continuación de batalla. A. Claridad de locura. Desconocida ojo de la mente, falso. B. Contaminación mental. X. Noble Phantasms. Espada vorpal. El Snicker Snack. B. O. A. Juguetes de la ruina. Los retorcidos restos de la infancia. B. Más. Métodos de la locura. Los síntomas de la locura. Desconocido. Wonderland. Asilo de la locura. X. Exposición. Claridad de la locura. Desconocido. Concentra la ira y la histeria de Alice para que su capacidad de lucha aumente. Contaminación mental. X. Debido a que posee una mentalidad distorsionada, Alice es capaz de dejar fuera cualquier tipo de interferencia mental taumatúrgica. Sin embargo, es debido a esta inestabilidad que se vuelve casi imposible para ella llegar a un entendimiento con individuos que no poseen un rango equivalente de contaminación mental. En X, Alice ya no puede diferenciar entre el mundo real y el país de las maravillas. Afortunadamente, debido al estado de su mente, Alice es capaz de compartimentar las partes más destructivas de la mejora de la locura y disociarse de ellas. Espada vorpal. El Snicker Snack. BOA es el noble fantasma principal de Alice. La espada vorpal es increíblemente efectiva contra monstruos como Medusa y otros que se consideran no parte del mundo natural, especialmente aquellos con inclinaciones dracónicas. La clasificación de la espada vorpal varía según la animosidad o sed de sangre de su oponente. Básicamente, cuanto más sanguinario o monstruoso sea el oponente, más fácil corta la espada vorpal. Siendo particularmente buena cuando apunta al cuello. Juguetes de la ruina. Los restos retorcidos de la infancia. B+, de naturaleza similar al caballero de honor de Lancelot del Lago, los juguetes de la ruina permiten a Alice hacer un reclamo y crear un noble fantasma a partir de lo que agarre con una sola estipulación menor. Cualquier cosa que utilice, debe ser originalmente un juguete para niños. También debe tenerse en cuenta que si maneja alguna de esas armas mientras está bajo los efectos de métodos de la locura, histeria, se vuelven rotas. Métodos de locura. Debido a que ya no puede distinguir entre el mundo real y el país de las maravillas, Alicia ha aprovechado partes de su psique y locura en 5 habilidades. Histeria. Cuando Alicia está cerca de la muerte, puede liberar la rabia y la mejora de la locura que mantiene embotelladas. Regresión. Permite que Alicia se convierta en una niña aproximadamente del tamaño de Iris Biel von Einsberg.
Si bien esto disminuye su fuerza en 2 rangos, aumenta la agilidad y el ojo de la mente, falso, en un rango. Confianza. Opuesto a la regresión, la confianza es lo que convierte a Alicia en una gigante poderosa. ¿Qué tan poderosa? Bueno, por cada 10 pies obtiene un modificador, más, para las estadísticas de fuerza. Es decir, C más por 10 pies, C más por 20 pies, C más por 30 pies y B por 40 pies. Aversión. Permite a Alicia evitar cualquier ataque o trampa, física o mágica, pero solo por unos pocos pies. Alegría. Permite a Alicia usar su vestido como una especie de paracaídas, pero la convierte en un blanco fácil. Wonderland. Asilo de la locura. X. La esfera de realidad de Alice lleva el país de las maravillas de su mente a un plano de existencia completamente real, incluida su extensa colección de locos ciudadanos. Debido a la fractura de su mente, solo puede invocar una parte del país de las maravillas a la vez, pero cualquier parte que pueda traer palidece en comparación con lo que espera sus órdenes en él. Encantamiento. Siento esa sensación otra vez, estoy mirando a través del cristal, y él lleva una sonrisa de Cheshire, cierro los ojos y sueño otra vez, tal vez ahora entenderán, para entender lo que este lugar me ha dado, solo toma mi mano y lo verás, bienvenido a mi país de las maravillas.